Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con las videoclases. Esta es la videoclase número 7 con el tema composición de funciones aplicados a la gestión. Muy bien, veremos el primer ejercicio relacionado a este tema. Ejercicio número 1. Sean las funciones f de x igual a 2x más 3 y g de x igual a x menos 4. Encuentre lo siguiente. Y ahí tenemos tres preguntas. En la primera de ellas nos piden f o g de x. Para darle solución, recuerden que f o g de x equivale a decir la composición de f en g. En primer lugar, escribimos la función que está más externa, que vemos aquí, que es la función f, ¿no? La que está más interna es la función g. Entonces, si observamos, la función f de x es igual a 2x más 3, donde x, todo valor que vaya asumiendo x, lo voy a multiplicar por 2 y luego le sumo más 3. Por ejemplo, si yo en vez de x, yo lo reemplazo por un triangulito, sería entonces 2 por el triangulito, más 3. Si en vez de ese x lo reemplazo por un cuadrado, quedaría entonces 2 multiplicado por el cuadrado más 3. ¿Y qué pasaría si en vez de x lo reemplazo por precisamente la función g de x? Entonces, quedaría de la siguiente manera, 2 por g de x más 3. Ahora, podemos observar nosotros que g de x, que es la segunda función, es equivalente a x menos 4. Ya lo hemos reemplazado. Ahora vamos a proceder a multiplicar, quedando 2x menos 8 más 3. Operando, queda que la función f de g de x es equivalente a 2x menos 5, que viene a ser el resultado de esta composición de funciones. La segunda pregunta corresponde a la composición de g con f. Y allí tenemos la representación. G o f de x es equivalente a g de f de x. Entonces, si podemos observar, la función más externa es g, por lo tanto debemos iniciar con esa función. Y g de x es x menos 4. Al igual que en la función f de x, aquí la variable x le vamos a restar menos 4. Si reemplazamos en vez de el x por un triangulito, entonces quedará el triangulito menos 4. Y si cambiamos en vez de x la función f de x, entonces quedará f de x menos 4. Ahora vamos a cambiar el f de x, cuya representación es equivalente a 2x más 3. Quedaría de la siguiente manera. Operando, el resultado final aquí que se obtiene sería 2x menos 1, porque 3 menos 4 es 1 y se coloca el signo del mayor, que es menos 1. Y este vendría a ser el resultado de la operación. Muy bien, aparte de ello también tenemos una tercera pregunta que me piden el g o f de 5. Entonces, ¿qué es equivalente a g de f de 5? Como ya tenemos en la pregunta anterior la representación, lo único que vamos a hacer es reemplazar 5 en el equivalente que teníamos de g de f de x, que era 2x menos 1. Esta vez el x está asumiendo el valor 5, por lo tanto al ser reemplazado lo operamos y sería 10 menos 1, la respuesta es 9. Muy bien, continuando con los ejercicios relacionados a composición de funciones, vemos ahora nosotros el ejercicio número 2. Sean las funciones f de x igual a 1 sobre x menos 2 y g de x igual a raíz de x. Evalúe donde sea posible 4 preguntas. En la primera me piden la composición de f con g del valor 9. Entonces, empezamos. Recuerde que f o g de 9 es equivalente a decir la función f de g de 9. Cuando me pidan resolver la composición de funciones, pero no con la variable x, sino con un número,
les recomiendo que para resolverlo empecemos a resolver la función más interna que me piden encontrar. Por lo tanto, lo que yo voy a usar primero es la función g. Por lo tanto, voy a extraer la función g, que es equivalente a raíz de x. Reemplazando x por el valor que me están pidiendo, que es g de 9, eso sería igual a raíz de 9, que es equivalente a 3. Entonces ya tenemos el resultado de g de 9, que es igual a 3. Este resultado lo vamos a reemplazar en la función que nos están pidiendo. Me estaban pidiendo f de g de 9, pero g de 9 como es 3 ya lo hemos reemplazado. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es hallar f de 3. Ahora este resultado lo vamos a reemplazar en la función f. Como la función f de x era igual a 1 dividido entre x menos 2, vamos a reemplazar el valor de x por el valor 3. Entonces, al reemplazarlo quedaría dentro de esta resta 1 dividido entre 1, cuyo equivalente es simplemente la unidad. Entonces ya hemos encontrado el resultado del f de g de 9. Muy bien, continuando con los ejercicios. Nos piden ahora la composición de f de g de 4. Por lo tanto, lo primero que vamos a encontrar es g de 4 a través de su función. G de x era igual a raíz de x. Reemplazándolo, obtenemos que g de 4 es igual a 2. Como ya hemos obtenido este resultado, lo reemplazamos en la función f de g de 4. Entonces, al reemplazarlo, g de 4 lo estamos cambiando por su equivalente, que es 2. Entonces lo que nos están pidiendo ahora es hallar f de 2. Entonces al reemplazarlo en la función f, observamos que nos queda en la parte superior 1 y en la parte inferior 2 menos 2, cuyo equivalente es 1 entre 0. Y sabemos que nosotros que no existe un valor 1 entre 0. Por lo tanto se dice que no existe. La conclusión sería la siguiente. Esto no está definido. El valor de x igual a 4 no pertenece al dominio de f de o de g. De modo que f o g, la composición, no puede determinarse. A continuación resolveremos la C, ¿no? En la C tenemos que nos piden g de f de 6. Como piden g de f de 6, recuerden que les decía que primero deben resolver la función más interna, que en este caso sería f de 6. Al reemplazarlo en su función, quedaría de la siguiente manera: 1 entre 6 menos 2, que es equivalente a 1/4. Al obtener ya este resultado, ahora lo vamos a reemplazar en la función g de f de 6. Y ahí lo tenemos. Entonces, este vendría a ser el resultado que luego va a ser reemplazado en la función g de x. Aquí. Entonces vamos a reemplazar en vez de x el valor 1/4, como vamos a ver aquí. Raíz cuadrada de 1/4, el resultado es 1/2. Muy bien. Para el ejercicio D nos piden hallar g de f de 1. Lo vamos a reemplazar en la función más interna, que viene a ser f. Al reemplazar x por el valor 1, obtenemos f de 1 dividido entre menos 1, el resultado es igual a menos 1. Entonces vamos a reemplazar este valor de la función en la función principal, que viene a ser la función f. Y aquí está. G de f de 1, donde f de 1 es equivalente a menos 1, lo vamos a reemplazar en la función g de x. Y ahí está. Al reemplazarlo, observamos que nos quedaría raíz cuadrada de menos 1. Teóricamente nosotros sabemos que la raíz cuadrada de un valor negativo no existe. Entonces, como conclusión podemos decir esto, el cual no es un número real. No podemos evaluar g de o de f porque 1 no pertenece al dominio de g de o de f. Muy bien. Continuando con los ejercicios, aquí tenemos
nuevamente dos funciones en las que nos piden determinar la composición y el dominio de esta composición. Entonces, como las dos funciones son polinómicas, podemos decir lo siguiente. Cuando las funciones son polinomiales, el dominio de la función de la composición f o g es igual a los reales. Y luego, para resolverlo, lo resolvemos al igual que hicimos con los primeros ejercicios que ya se explicaron. Entonces, recuerde que aquí tenemos f de g de x. Como me piden hallar f de g de x y no de un valor sino de la variable, tenemos que tomar como función principal a la función f y a través de ella empezar a desarrollarlo. Como f de x es igual a x al cuadrado menos 1, el x va a ser cambiado por la función que me están pidiendo, que en este caso es g de x. En donde esté el x lo cambiamos por g de x. Ahora, pero nosotros sabemos que g de x es equivalente a 3x más 5, entonces lo vamos a reemplazar y quedaría de esta manera. 3x más 5 al elevarse al cuadrado, desarrollamos el binomio y sería igual a lo siguiente. El primer valor lo elevamos al cuadrado más el doble producto del primer valor, que en este caso es el 3x, multiplicado por el segundo valor, que en este caso viene a ser el 5, más el segundo valor elevado al cuadrado menos 1. Al elevarlo al cuadrado, el primer valor se convertiría en 9x al cuadrado. El segundo se convertiría en 2 por 3 son 6, por 5 son 30x, más el último sería 25, como van a ver ustedes a continuación. Operando 25 menos 1, obtenemos que la composición f de g de x es equivalente a 9x al cuadrado más 30x más 24. Muy bien. Entonces, para el ejemplo número 2, muy similar también, pero ahora nos piden hallar la composición de g o f y me piden el dominio de esa composición. Nuevamente podemos concluir, al igual que en el ejercicio anterior, que el dominio de la composición también representaría los reales, al igual que el anterior. ¿Por qué? Porque las funciones son polinomiales. Entonces, nosotros tenemos la composición g o f de x, que era equivalente a g de f de x. Debemos iniciar por la función más externa, que en este caso viene a ser el g de x, que es equivalente a 3 multiplicado por x más 5. La variable x debe ser cambiada por la función que me piden, la función que está más interna, ¿no? Que en este caso viene a ser el f de x. Y ahí está, ya cambiamos x por f de x. Pero f de x es equivalente a x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, ya lo reemplazamos. Ahora vamos a multiplicar 3 por x al cuadrado menos 3 por el 1. Y quedaría de la siguiente manera. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 3 por 1, 3. Operando aquí menos 3 más 5, obtenemos más 2. Cuyo resultado final entonces sería que la composición de g de f de x es igual a 3x al cuadrado más 2. Y cuyo dominio de esta composición también representarían los reales. Hasta aquí entonces viene a ser el video ejercicio relacionado a esta semana. Muchas gracias por su atención.